Buenas noches. Agradezco la invitación que me hiciera la nueva mesa directiva para estar esa noche con ustedes y tratar de compartir algunos de los conceptos sobre los trastornos gastrointestinales funcionales en el niño. El objetivo radica en hacer una pequeña análisis histórico, cuál es tal vez el valor que esto radica a través de la historia, para tratar de aterrizar con las nuevas propuestas que actualmente se han hecho y publicadas en mayo del 2016 acerca de este problema tan frecuente. Y esto precisamente su importancia radica en que pues siguen siendo esfuerzos para tratar de clasificar y tratar de tener un mismo lenguaje para catalogar y para enfocar el diagnóstico y por supuesto el tratamiento en ese tipo de problemas. Como resultado de todos estos análisis, se elaboraron por fin dos grupos, uno de ellos liderado por el doctor Samuel Nurko, conocido por todos nosotros y gran amigo de nuestro país, y es ahora director en Boston precisamente de una de las clínicas de motilidad intestinal. Y el otro con Carlo Di Lorenzo, que también es un gastroenterólogo pediatra, que lideró también el estudio y el enfoque de los problemas gastrointestinales en el niño. Cabe decir que la importancia de esto radica en que por fin, después de algunos años, se incluyen pediatras gastroenterólogos para que hagan las propuestas sobre los niños y no solamente como antes se habían tratado de enfocar el problema de los adultos, traspolado directamente a lo que pasaba con los niños. Este es el primer gran esfuerzo de los grupos ya como gastroenterólogos pediatras para encontrar al menos unas definiciones iniciales acerca de estos problemas que al menos en la práctica pediátrica son muy frecuentes. ¿Pero esto de dónde viene? Bueno, esto se vio publicado en la revista Gastroenterology en mayo del 2016 y ya se establece como los lineamientos se conocen como Roma 4. ¿Pero de dónde viene esto? ¿Por qué pasa o ahora por qué se considera que podríamos darle este mismo enfoque? Y bueno, la historia trata a veces de encontrar algún tipo de propuesta acerca de estos problemas. Desde Platón, 300 años antes de Cristo, Aristóteles e Hipócrates por los años 400 antes de Cristo, ya habían mencionado que los problemas de índole gastrointestinal estaban integrados en una mente-cuerpo, o sea, eran problemas que los deberíamos de ver desde un punto de vista holístico. Claudio Galeno, después en el año 165 ya después de Cristo, establece también este holismo como una parte de la integración entre los problemas que el cuerpo tiene y que la mente puede llegar a producir. Tanto Platón como Galeno eran personas dualistas, o sea que eran gente que podría ver los problemas de manera integral. Y así se respetó hasta que vino René Descartes y pues bueno, fue el primero que descompuso todo esto. Porque en el año de 1600 después de Cristo aparece con sus teorías y entonces separa la mente del cuerpo. Establece que los problemas de la mente son unos y los problemas del cuerpo deben de ser otros. Y así persisten durante muchísimo tiempo, inclusive ahora lo vemos reflejado en cómo las ciencias actuales tratan de estudiar la psicología por un lado y la medicina por otro, en donde vemos que ahora a lo mejor cabría la posibilidad de existir médicos psicólogos, en donde establecieran esta integración y sin embargo desde ahí la división se ha mantenido. Benjamin Rush, por ahí en 1800, un médico norteamericano, trata de integrar el conocimiento psicológico y el médico nuevamente,
Pero fíjense cuántos años tienen que pasar para que alguien diga, no, este problema es algo integral. Y entonces estos esfuerzos duran poco tiempo, porque más o menos unos 30 o 50 años después, Luis Pasteur establece los agentes etiológicos al descubrimiento de las bacterias, y entonces nuevamente le da un giro a la medicina sobre un aspecto muy reduccionista y muy etiológico, de que si algo te pasaba era por un agente causal y no necesariamente por los problemas integrales del cuerpo. Alexis San Martín, en 1850, como resultado de un accidente en uno de sus compañeros, debido a un tiro que se da a uno de sus compañeros, hace una fístula incidental gástrica, pero gracias a eso establece los primeros estudios o las primeras observaciones acerca de los cambios hasta del color de la mucosa gástrica y los aspectos de secreción puramente observacionales, 1850. Pero inicia una investigación psicofisiológica porque establece cómo los aspectos emotivos pueden en el humano dar algún cambio en las secreciones gastrointestinales. William Belmont, en 1850, investiga los aspectos emotivos del tubo digestivo, en donde las observaciones que él hace establece que algún tipo de emoción sí puede influir en el tubo digestivo, al menos en la dinámica fisiológica del tubo digestivo. Y así se quedan ese tipo de problemas tratando de integrarlos, pero no es hasta 1960 a los 80 en donde empieza una era biomédica, llamada así porque se establecen ya los primeros estudios sobre electrofisiología, sobre mediciones de la secreción gástrica, sobre la motilidad gastrointestinal. Ya se intentaban hacer estudios endoscópicos y entonces los cambios de las observaciones ya eran un poco más comprobables. Y ahora, en tiempos ya actuales, desde 1980 hasta la fecha, ya el modelo biopsicosocial o de el estudio de los problemas de la neurogastroenterología están ya orientados hacia este aspecto integral que durante mucho tiempo se observó, pero que nunca se habían comprobado y ahora ya los podemos comprobar en base a estudios electromiográficos, fisiológicos y de secreción. Solamente habíamos tratado de establecer algún tipo de emotividad y yo creo que ninguno de nosotros escapa a las observaciones de que si estamos en un estado emotivo, pues o nos duele la panza o nos da diarrea o nos ponemos estreñidos como consecuencia precisamente solamente de ese aspecto emotivo. Por supuesto que ahora ya se saben mucho más respuestas de las preguntas que antes se hacíamos. Y es así como los trastornos orgánicos, que ya se pueden de alguna manera ver la estructura de ellos, junto con los trastornos de la motilidad que ya se pueden medir y cuantificar, establecen ya una serie de trastornos gástricos que se les ha denominado de tipo funcional. Estas observaciones fueron hechas ya a través de las reuniones de la Sociedad Norteamericana y Europea de Gastroenterología, pero no es hasta antes de o alrededor del 1980 en donde el profesor Aldo Torsoli de la Universidad de Roma trata de juntar un grupo de expertos y les da la tarea de el estudio o al menos de la revisión sistemática de la literatura hasta entonces obtenida para tener una forma de poder clasificar estos trastornos que hasta la fecha no se habían podido establecer como una conducta de investigación o de diagnóstico lógico. Y entonces así establece 5 regiones de estudio, que es el esófago, la función gastrodenal, el intestino, la función biliar y los problemas anorrectales. Y así es como desde 1980, aproximadamente en promedio cada 10 años, sale una nueva publicación denominada Roma 1, 2, 3 y actualmente acaba de salir la Roma 4. ¿Esto va a seguir? Probablemente sí, probablemente tengamos un Roma 5, pero ¿en cuánto tiempo? Pues probablemente tarde unos 10 años más, en lo que se junta todas las evidencias de la bibliografía para poder establecer alguna conducta en los cambios
que ya se han publicado y que se han establecido. Lo que ahora precisamente les traigo aquí son los resultados de lo que se presentó y de lo que se publicó y que se conoce como trastornos funcionales en los niños del tubo digestivo, Roma 4. ¿Qué es lo que mejora o qué es lo que establece ese tipo de estudio? Bueno, pues analiza la literatura básica y clínica hasta la fecha, incluye información ya de la microbiota intestinal, que cada vez se conoce más las funciones de la microbiota como una parte fundamental en el rol de la salud de las personas. Inclusive ahora ya se sabe que depende de la flora intestinal de la madre, es la salud del niño y de su vida futura. Establece la intercomunicación o las interacciones que puede tener el intestino y el cerebro. La farmacogenómica toma un papel importante junto con los aspectos biopsicosociales, de género y entendimiento transculturales de los trastornos funcionales gastrointestinales. Y esto es importante porque motivados por otras observaciones, por ejemplo, hechas en mujeres embarazadas, actualmente cualquier médico sabe que a lo mejor el embarazo en las primeras etapas puede ir acompañado de cierto grado de náusea y de vómito, eso todos lo conocemos y lo identificamos, pero sin embargo hay culturas que no son así. Por ejemplo, en la cultura hindú nunca hay un vómito ni una náusea, entonces hay algo transcultural que todavía está favoreciendo que emotivamente pueda deberse a esto. Reduce términos imprecisos y estigmatizantes, esto es evidente, y ha quitado de la literatura, por ejemplo, nombres como gastritis o como colitis, que todo el mundo lo tenemos en la boca, hasta los pacientes ya saben, ¿no? Si le duele del ombligo para arriba, tiene gastritis, y si le duele del ombligo para abajo, pues tiene colitis, y eso no es cierto, eso se estigmatizó durante muchos años, ¿sí? Y entonces esto, al quitarlo, ya le da una connotación diagnóstica muy importante. Y entonces así los problemas dispépticos, por ejemplo, ya pueden ser estudiados de una manera diferente y el dolor abdominal ya puede ser también catalogado de otra manera diferente. Emplea algoritmos actualizados y unificados y uniformes para que todos los que quieran estudiar esto hablen el mismo idioma y también, por lo tanto, se publiquen de manera similar. Incorpora información sobre la experiencia de la enfermedad del paciente, subgrupos fisiológicos y biomarcadores que ya a la fecha ya los podemos tener, hasta bioquímicos o inclusive hasta genéticos, los podemos ir encontrando. Entonces, son realmente avances que hemos tenido en esta esfera. Entonces, estos son los dos grandes grupos que se han diseñado como y se han informado como parte fundamental de los trastornos de tipo funcional. Primero, en el neonato y en el infante, y consecuentemente también en el niño y en el adolescente. Son dos grandes grupos. Esta noche, por motivos también de tiempo, solamente me enfocaré a este tipo de problemas, que son los de la primera etapa. Y se establecen 7 grandes grupos: la regurgitación, el síndrome de rumiación, el síndrome de vómito cíclico, el cólico infantil, la diarrea funcional, la disquesia neonatal y la constipación funcional. Ahora, si me dicen cuáles son los más frecuentes para poder al menos recordar y que vamos a ver todos en nuestra consulta, pues bueno, con que sepamos identificar bien la regurgitación, el cólico, la disquesia y la constipación, con eso nos damos por bien servidos, porque vamos a manejar casi el 90% de los problemas gastrointestinales que se presenten en nuestra consulta. Por otro lado, en el niño y en el adolescente se han establecido otros grupos. Entonces, los que tienen que ver con la náusea funcional y los trastornos del vómito, y son síndrome de vómito cíclico, náusea funcional y vómito funcional, náusea funcional, vómito funcional, síndrome de rumiación y aerofagia. Los que tienen que ver con el trastorno abdominal funcional, y entonces aquí se establecen varios grupos, como es la dispepsia funcional, con sus 2 variedades, que es el síndrome de malestar postprandial o el síndrome de dolor epigástrico, el síndrome de intestino irritable, la migraña abdominal y el dolor abdominal de tipo funcional. Con que recordemos que estos son 4
de todos los trastornos que duelen en el estómago. Claro, evidentemente, todos estos son trastornos funcionales. Entonces, una vez que ya hemos descartado los problemas orgánicos y graves, evidentemente. Y de los trastornos funcionales de la defecación nos quedaríamos con la constipación de tipo funcional y con la incontinencia fecal no retentiva. Estos son solamente los que establecen estas condiciones para poder hacer el inicio de los estudios y la información diagnóstica. Ahora, ¿cómo se comportan a través del tiempo? Unos pueden pasar desde la etapa neonatal a la etapa escolar y adolescente, sí, evidentemente. Por ejemplo, la regurgitación del lactante se establece desde que nace hasta casi el año de edad, en donde la mayoría de los niños se les quita. Muchas veces podrían permitirse que esto avance más allá del año o de los 2 años y también considerarse como regurgitación, ya no del lactante, pero sí como una regurgitación de tipo funcional. Entonces pasaría a formar parte ya de los problemas del niño. El síndrome de vómito cíclico, ese podría empezar desde los 9 hasta los 5 o 6 años de edad. El cólico y la disquesia neonatal son aspectos fundamentales en las primeras etapas de la vida. La diarrea funcional también ocupa un pequeño espacio alrededor de los 9 a los 12 meses. La constipación, que puede ser de inicio temprano y puede durar hasta la adolescencia, inclusive hasta la vida adulta. Y por el niño y el adolescente tenemos la náusea funcional, la dispepsia y el intestino irritable. Los niños que les duele el estomaguito hay que descartar. Además del dolor abdominal funcional, podrían considerarse estos 2 tipos. Ahora, ¿qué características y cuál es la epidemiología de todas estas? La prevalencia, al menos con regurgitaciones, vemos que es más allá del 25% de los niños que vemos. La constipación funcional, hasta un 8%, y el cólico infantil, alrededor del 18 a 20%. Y sin embargo, en encuestas con investigadores que se han hecho, fíjense, investigaciones diagnósticas son necesarias para el diagnóstico de la regurgitación molesta, en desacuerdo el 91% de los expertos. O sea, no hay que hacer ningún tipo de estudio. Así de fácil cuando tengamos regurgitaciones a pesar de que sean molestas. Las fórmulas antirreflujo deben ser consideradas en niños con regurgitación fisiológica en acuerdo el 91%. O sea, sí se pueden emplear y sí se pueden utilizar. El tratamiento con drogas está indicado en el reflujo fisiológico, desacuerdo el 100%. No se deben de utilizar ningún tipo de medicamentos en niños con reflujo fisiológico. Y el tratamiento con drogas está indicado en el reflujo molesto, pues bueno, aquí hay una variante, desacuerdo el 23%, el 77% y de acuerdo solamente en un 23%. O sea, sí se podrían utilizar si es muy molesto el reflujo. Y lo que estamos tratando es a veces no el reflujo, sino la inquietud y la irritabilidad de los padres, junto con una fórmula también tal vez antirreflujo. Y los modelos conceptuales, traigo 2, pero es solamente de donde se fijan este tipo de problemas para lograr dar la respuesta a este tipo de clasificaciones, que no es mi interés analizarlo profundamente. Solamente les diré que dependiendo de una carga genética, del aspecto cultural y del medio ambiente, como son fundamentalmente las infecciones y el uso y el empleo de los antimicrobianos, podemos movilizar toda la flora intestinal y dar cuadros psicosociales que dentro de la fisiología podríamos tener motilidad, sensibilidad alterada, disfunción inmune, inflamación, que es parte fundamental de esta autoagresión, y por lo tanto tener la presentación tanto en síntomas como en severidad como en el comportamiento en este tipo de niños. Por otro lado, el modelo del dolor abdominal funcional, también establece un poco más complejo la relación, pero solamente llamo su atención en unas cosas. La prematurez y el trauma temprano de este tipo de dolor abdominal puede elaborar una serie de mecanismos con la hipersensibilidad y la sensibilidad intestinal en cada uno de los niños para producir las condiciones psicopatológicas combinadas que incrementan junto con la ansiedad y junto con la depresión. Entonces, el manejo es integral, porque son biopsicosociales, modelos que podríamos tener en más o en menos en cada uno de los casos. Entonces, pasaríamos a analizar cuáles son los datos que podríamos o que deberíamos de buscar en uno de estos problemas. Los criterios diagnósticos para infantes con regurgitación incluye, de acuerdo con las guías, 2 acciones
de los siguientes en lactantes sanos de 3 semanas a 3 meses de edad. 2 o más regurgitaciones por día durante más de 3 semanas y que no se acompañe de arcadas, ni hematemesis, ni aspiración, ni apnea, ni falla del crecimiento, ni dificultad para alimentarse, ni diglutir, ni posiciones anormales. Esto podría ser el inicio de no hacer nada, fundamentalmente, y de esperar que la regurgitación posiblemente sea funcional. Regurgitación hasta los 3 meses con un pico a los 4 meses de edad, pequeño volumen, sobrealimentación, posición del bebé, educación y comidas pequeñas, y esto se resuelve en el 90% alrededor del año de edad. Criterios para el síndrome de rumiación. De 3 a 8 meses, privación emocional y sensorial, mejora con la intervención de conductas y se recupera la confianza acerca del manejo. ¿Sí? Contracciones repetitivas de los músculos, regurgitación de fácil contenido, inicio entre los 3 o los 8 meses, no responde a tratamientos con reflujo, ni a la regurgitación, no tiene ningún dato de alarma y no se produce durante el sueño ni cuando el bebé está interactuando con personas en su medio ambiente. ¿Sí? Entonces son características en donde podríamos encontrar el síndrome de rumiación. El síndrome de vómito cíclico también debe de incluir todas las siguientes características: 2 o más periodos de tregua paroxística, o sea, vomita reiteradamente y después deja de vomitar. Vómitos con o sin náusea, horas de duración o días dentro de un periodo de 6 meses que dejen reposo y de nuevo vuelve a presentarlo. Son mamás que nos dicen, bueno, tiene reflujo, pero de repente ya no lo tiene y a la vez otra vez lo tiene. Entonces son síndrome de vómitos cíclicos. Los episodios son estereotipados en cada paciente, o sea, cada quien lo puede presentar de manera independiente. Cólico infantil. Para fines clínicos, que sea menor de 5 meses de edad cuando inician los síntomas, periodos prolongados y recurrentes de llanto, quejar, irritabilidad, y que informa a los cuidadores, en especial los padres, que ocurre sin causa y que no puede ser evitado. No hay evidencia de falla para progresar, ni fiebre, ni enfermedad. Los bebés a menudo fluctúan entre el llanto y el malestar y los síntomas son muy difíciles de distinguir en la práctica, uno de otro. Primeros 5 meses de vida hay variaciones en cuanto al temperamento para las diferencias del llanto. No hay ninguna prueba adecuada si la eliminación de la proteína de la leche o los probióticos o las intervenciones, bueno, o hasta los tecitos y demás, pueden hacer algún beneficio. No hay. Lo demás es puramente anecdótico lo que puede pasar. Y generalmente se resuelve alrededor entre los 5 y los 6 meses de edad. Diarrea funcional. Este debe de incluir 4 o más evacuaciones no formadas, grandes, recurrentes, sin dolor. Los síntomas duran más de 4 semanas. El inicio es también desde los 6 meses hasta los 5 años, sin retraso del crecimiento y con una buena ingesta calórica. Habitualmente hay anormalidades dietéticas y alteraciones en la motilidad, o bien no sabemos si puede haber un poquito de aumento en la secreción de la mucosa. Con cambios en la dieta, con algún inhibidor de la secreción intestinal, con eso mejoran habitualmente los síntomas. Disquesia. Es un bebé generalmente de menos de 9 meses de edad que por lo menos 10 minutos de esfuerzo y llanto antes de evacuar con o sin éxito, para que después haga una evacuación blanda o tal vez hasta líquida. Entonces las mamás dicen, bueno, es que puja constantemente y evacúa líquidos sin ningún esfuerzo, no es estreñido hasta cierto punto. No hay problemas de salud. Desde el nacimiento hasta los 9 meses, una tiene una defecación descoordinada entre la fuerza abdominal y el reflejo de relajación. La disquesia se presenta porque hay una discoordinación y una inmadurez entre la fuerza abdominal que hace el niño para evacuar y la respuesta del piso pélvico para poder relajar el esfínter anal. Entonces eso lo va a lograr un poquito más adelante, no de manera inicial, y no pueden servir habitualmente ningún manejo. El estreñimiento funcional, cosa que también es muy frecuente en este caso. 2 o menos evacuaciones por semana, historia de retención excesiva de heces, historia de movimientos intestinales dolorosos y difíciles, historia de heces de gran diámetro, presencia de una masa en el recto inclusive, y en los niños que ya están bajo entrenamiento, o sea que son arriba de los 1 año y medio, 2 años, también puede ser que al menos un episodio a la semana de incontinencia después de la adquisición de las habilidades ya de ir al baño. Historia de
heces de gran diámetro y que puedan obstruir el inodoro. Y generalmente toma posiciones anormales. El niño ya cuando puede caminar no quiere ir al baño, quiere esconderse en cualquier lado, se pone atrás de los sillones, empieza a pujar, empieza a temblar con el afán de inhibir un poquito la evacuación. Se presenta desde el nacimiento y puede llegar hasta la edad adulta. Por eso a veces yo les recomiendo a los padres que el principal problema de los niños con estreñimiento son los mismos padres, porque no saben que ellos también son estreñidos, la madre es estreñida. En un estudio que estamos terminando, más allá del 50% la madre tiene antecedentes de estreñimiento y solamente del 20 al 30% el padre lo tiene. Entonces la educación y las intervenciones conductuales con laxantes son útiles. El éxito del tratamiento puede deberse a través del primer año. Y por ahí se dice que a lo mejor 6 meses de tratamiento o 9 meses de tratamiento podríamos tener una buena respuesta. Esto va a depender de las habilidades de cada niño conforme lo adquiera. No tenemos una idea de cuándo lo pueda hacer. Tal vez dentro de estas propuestas, como acaba precisamente el artículo publicado ahora en mayo del 2016, es que se necesitan muchos estudios epidemiológicos y transculturales para determinar precisamente el impacto que pueda tener en la calidad de vida de estos niños. Estudios fisiopatológicos en la mayoría de los trastornos de niños pequeños son todavía necesarios. Y todavía no se comprende bien si estudios prospectivos o multicéntricos con características genéticas, metabólicas o neurofisiológicas pueden ser de ayuda para encontrar cuál es el origen del problema. Y entre las cuestiones claves para la investigación son ensayos clínicos. Y eso es parte de las propuestas que a lo mejor deberíamos de encontrar, a lo mejor aquí en Puebla o en las comunidades cercanas deberíamos hacer un estudio multicéntrico grande para este tipo de problemas. Son necesarias medidas validadas, en especial para el llanto del bebé y la evaluación del dolor. O sea, lamentablemente no tenemos un llantímetro o un dolorímetro para decir le duele 5 o 6, pero tal vez deberíamos hacer un esfuerzo para encontrar algún tipo de identificador, de marcador, para poder decir, bueno, interfiere más o en menos con las actividades de su comportamiento diario. Se necesitan estudios prospectivos para demostrar la eficacia de las diferentes dietas en los niños, en especial con las dietas que son transculturales o que son tradicionales, ¿no? Como son los tés o como son las infusiones o demás. Yo estoy terminando un estudio precisamente con la Facultad de Química en la cual estamos analizando el valor tóxico que puede haber de la manzanilla y del anís con efecto sobre el niño. Ahorita apenas estamos en la etapa de la validación de las condiciones tóxicas en ratas, pero parece ser que podríamos ya pasar a tener esta práctica en los adultos y poder tener un estudio serio en el cual podríamos informar los resultados. La información reciente aún es limitada y se sugiere, muchos estudios acerca de la alimentación, de la tolerancia a estas dietas ahora tan especiales que hay, porque anecdóticamente a lo mejor les va bien, pero estudios bien serios en donde podremos demostrar sí la utilidad de ellas y las alteraciones acerca de los marcadores que podríamos utilizar en el beneficio de los niños. Y ahora para terminar les traigo 2 casos clínicos. No vamos a hacer ningún examen, nada más piensen por dentro, de los ojos para adentro. ¿Qué se les ocurre que pueda suceder en cada caso en especial? Niño de 1 mes y medio acude a consulta por no poder evacuar. La madre refiere inicio hace 3 semanas con mucho pujo. Refiere la madre como si quisiera evacuar pero no puede. Llora al pujar, lo nota incómodo, con llanto frecuente. La madre utiliza supositorios todos los días porque si no los usa refiere que no puede evacuar. Las heces son amarillas líquidas con grumitos blancos. Es alimentados con leche materna, solo da 3 tomas de fórmula láctea al día. Le han cambiado 3 fórmulas sin mejoría. La madre nota que ha empeorado cada vez. Las fórmulas recetadas han sido sin lactosa, fórmulas antiestreñimiento, fórmulas extensamente hidrolizadas. A la exploración física está normal, el abdomen semigloboso, sin alteraciones, resto de la exploración normal, pesa 4.3 kilogramos y mide 54 centímetros. No hay antecedentes alérgicos. Y de los antecedentes perinatales, madre de 20 años sana, con embarazo normal, cesárea por doble circular de cordón, de 39 semanas de gestación, peso al nacer de 3 kilos y talla de 50 centímetros. ¿Sí? Bueno, ya les di la respuesta. Aquí hay que pensar en cólico, estreñimiento, disquesia, alergia o intolerancia.
Oh, magos. Disquesia infantil, episodios de esfuerzo, pujo, llantos asociados a paso de heces blandas. Es doloroso, molesto, puede durar un rato. No hay presencia de otras enfermedades, se resuelve espontáneamente. ¿Sí? Es por una incoordinación entre el aumento de la presión abdominal y la relajación del piso pélvico. En algunos niños se requiere el proceso de aprendizaje y mejora en los primeros meses, con masajes, y si la madre lo acepta y siente tranquilidad, pues puede emplear algún supositorio mismo que tampoco le va a ayudar en nada. El tratamiento es calmar a los padres, los supositorios de mucha duda, masaje o estimulación anal, posiciones para evacuar, los laxantes muy dudosos que puedan servir, no hay ningún estudio que lo demuestre. Permanencia de lactancia materna es fundamental y considerar fórmulas Comfort, si acaso para aliviar un poquito el cólico en caso de que lo amerite, o bien utilizar algún tipo de anticolinérgico leve. Caso clínico número 2. Femenino de 2 meses de edad, madre de 36 años, gesta 1, obtenida por cesárea a las 38 semanas por decisión materna, peso de 3 kilos, 49 centímetros en talla, peso al momento de la consulta de 5 kilos y medio con talla de 58. Alimentado con fórmula sin lactosa, lleva 5 cambios de fórmula sin mejoría. El motivo de la consulta es llanto constante que inicia entre las 8 y las 9 de la noche y que no cede hasta la 1 o las 2 de la mañana, desde la 3ª semana de vida, y ha ido incrementando. Regurgita con cada toma de leche, tiene hipo posterior a la regurgitación. La madre refiere borborismos, gestos de dolor, se queja mucho, aparentemente dormida se queja, la nota distendida con flatulencias y ocasionalmente con pujo. El abdomen está globoso, peristalsis normal y sin dolor a la palpación. Toma 4 a 5 onzas cada 2 a 3 horas, pero dice que come con mucha frecuencia y siempre tiene hambre y quiere más. Posibilidades diagnósticas: disquesia, enfermedad por reflujo fisiológico, cólico de lactante o alergia a la proteína de leche de vaca. Cólico de lactante. Episodios paroxísticos, inician y terminan de manera súbita, se pueden presentar en las tardes o en las noches. Generalmente ocurre en niños sanos con patrones de crecimiento precisamente normales. No es bien conocida su etiopatogenia, pero se cree que problemas conductuales o de hipersensibilidad visceral puedan ser los condicionantes. Neurodesarrollo involucrado en la interacción intestino-cerebro es lo que hasta ahorita se ha estado tratando de buscar. Dismotilidad gastrointestinal, inmadurez de las funciones inmunes, hiperalgesia visceral, respuesta aberrante al estrés y alteraciones del microbioma intestinal. Aparentemente tiene un poquito de más estudios serios que pueden confirmar o orientar hacia allá la etapa diagnóstica. Llanto de 20 minutos, padres ansiosos, cansados, frustrados, duermen poco, tienen urgencias sentidas, hablan a todas horas, ¿sí? Hasta por WhatsApp nos envían la foto de cuando está llorando el niño. Escasa información por parte del médico a los padres. Hay que informar bien a los padres que no va a pasar nada, que nadie se lo va a operar y que no se va a morir, entonces que estén tranquilos. El diagnóstico se hace con una exploración física normal, crecimiento normal, y la revisión médica puede haber o no puede haber distensión y no hay evidentemente ningún dato de alarma. Pueden utilizarse fórmulas Comfort, tranquilizar a los padres. Este es un periodo muy pasajero y no suspender la lactancia materna. Si acaso podemos manipular la dieta de la madre, que eso sí se ha visto que puede favorecer al menos los periodos de cólico.